Senadora Paloma Valencia, en Bogotá, Colombia, ¿cuál es su opinión? ¿Es violencia verbal calificar a las FARC de terroristas, de criminales en este momento? Mire, yo creo que estas son unas declaraciones absolutamente lamentables del presidente. Es bochornoso para un país que un presidente se refiriera a uno de los grupos terroristas más feroces del mundo como un tema de que tenemos diferencias y de que hay que respetar las diferencias. Esto no se trata de diferencias ideológicas, se trata de respeto a la vida. Se trata de respeto a la libertad, se trata de respeto a la democracia, se trata de respeto a los colombianos y sus instituciones. Las FARC han venido cometiendo actos terroristas durante los últimos 60 años y merecen el título de terroristas. Quitarles el título o no volver a decir que son terroristas no cambia la realidad de sus masacres, la realidad de su continuo ejercicio del secuestro, de su continuo reclutamiento de los niños, de la manera como han destruido los ecosistemas colombianos con derrames de petróleo, con siembras de cocaína y con procesamiento de cocaína en nuestras selvas. Yo creo que al presidente le falta el respeto a la sociedad colombiana, a las víctimas y a un país que, si bien quiere la paz, entiende que la paz no es simplemente hacer un borrón y una cuenta nueva. Las FARC tienen que reconocer que han sido terroristas y pedirle perdón a la sociedad colombiana. Y si quieren avanzar a la paz, tienen que dar señales de paz y no simplemente seguir perpetrando actos terroristas. Señor Benedetti, ¿usted qué opina que el presidente haga esta propuesta precisamente en momentos en que las FARC están cometiendo actos de terror? Mire, existe el Premio Nobel de la Paz, y si existiera el Premio Nobel de la Guerra, muy seguramente se lo podría ganar alguien del Centro Democrático, porque ellos hablan de respeto a la vida, pero hablan de respeto a la vida con base en la guerra, con el sonido, con la candela, el monte, el helicóptero. Eso no es respeto a la vida. Es mucho más fácil decir vamos a hacer la guerra, y eso le da votos y aplausos. Todo presidente en los últimos 11 procesos importantes y triunfantes en Occidente de un proceso de paz, el presidente sabe que va a gastar casi que el 70% de su popularidad, porque es difícil manejar unas negociaciones, los medios, la opinión. Fíjese usted cómo aquí dicen, ¿cuál es el problema de que nosotros dejemos de usar unos adjetivos? Aquí el presidente no dijo, ellos no son narcotraficantes, ellos no trafican con droga. El presidente no dice eso, sino que si queremos la paz, si queremos ese respeto a la vida, vamos a dejar de comunicarnos de una forma totalmente diferente. Y el presidente pone el ejemplo familiar, o una pareja. Si usted cree que su mujer es bandida, todo el día le va a decir bandida, pues eso no llega a ningún lado. Y por el hecho de no llamarla así, no quiere decir que usted no pueda llegar a hacer un proceso de paz o de entendimiento. Le insisto, el presidente no dijo nunca, ellos no son narcotraficantes. Lo que dice es, senador, vamos a dejar de llamarlos mientras que llegamos al proceso de paz. Porque así ellos sigan cometiendo actos de terror, senador. Pero a ver, no, la pregunta es esa. O sea, ¿cómo no decirles narcotraficantes si continúan traficando? ¿O cómo no decirles criminales si continúan cometiendo actos de terror en todo el territorio nacional? Vuelvo e insisto. El presidente no ha dicho que no son narcotraficantes. No, pero no decirles entonces así. El presidente no ha dicho no son terroristas. Pero si ese lenguaje nos lleva a un feliz proceso de paz, en donde ahí sí vamos a respetar la vida. Es que la vida se respeta es con la paz, con la justicia, no diciendo que exista más guerra. El día que mañana se reviente este proceso, Jefferson, yo no quiero saber lo que vamos a llorar, la cantidad de muertos y de sangre que va a correr otra vez por este país. Hemos avanzado un tanto, y si el lenguaje ayuda a que exista paz, yo no le veo ningún problema. Otra cosa es que el presidente hubiera dicho ayer, no, oiga, mire, ellos no son mafiosos. Ahí sí hasta yo me pongo en contra del señor, pero le insisto, él dice, vamos a calmarlo, y además dice que con base en otras experiencias internacionales eso ha servido. Nadie ha dicho que no lo sean, nadie ha dicho que lo van a dejar de ser, pero si ese lenguaje, insisto, y no me canso de repetir, insisto, si ese lenguaje conlleva a un feliz proceso de paz, bendita sea. Senadora, ¿usted qué opina de ese argumento que entrega el senador Benedetti? Si es el único sacrificio que vamos a hacer. Escuchamos a la senadora. El senador Benedetti está confundiendo ahí dos cosas. La paz es una cosa deseable y querida y todo el mundo la desea, excepto los que andan con fusiles asesinando colombianos. Es que uno no puede confundir la paz
con las FARC, ni puede confundir la paz con la falta de instituciones y la desaparición de las Fuerzas Armadas. Ningún Estado de los que se llaman en paz tiene problemas con tener unas Fuerzas Armadas actuantes. Aquí nos están llevando al ridículo de considerar que cuando el Estado responde a la violencia de los grupos terroristas, entonces es también parte de un conflicto y parte de la violencia. No, es que el Estado tiene el monopolio de la violencia en el origen del Estado. Hace parte de las funciones del Estado ejercer legítimamente la violencia, pero la violencia ilegal, la violencia ilegítima, el terror y el terrorismo, el crimen, es el que cometen las FARC. No confundamos a los ciudadanos diciendo que es que el ejército y la fuerza pública hacen parte de la violencia en Colombia. Esto, Jefferson, vamos a hablar las cosas claras como son. Hay un sector que quiere la paz y otro que quiere la guerra. Tan le fue mal en ese momento que se perdieron las elecciones los de la guerra. Si usted revisa lo que ellos decían en mayo del año pasado, a lo que están diciendo en junio de este año, ahora sí dicen queremos paz, pero dicen una cantidad de cosas que no se pueden hacer porque parecería que hubiéramos ganado la guerra, sino que no es un proceso de paz. Si usted revisa, todo el mundo cambió el lenguaje desde empezaron de enero y febrero, y ahora el lenguaje es completamente diferente a lo que se dice que se hace con la FARC. Senador, pero ¿por qué quienes critican el modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos, ustedes lo satanizan de que quieren la guerra? Es que esa parte es la que yo no entiendo. Porque, a ver, a mí no me importa lo que me diga nadie, y usted también debe ser consciente de eso. Hay unas personas que creen que la forma de solucionar el problema con la FARC es con la guerra. ¿O con una negociación diferente? No, señor. Lo que pasa es que ellos empiezan a cambiar. Fíjense que al principio no les gustaba el proceso de paz. Después sí nos gusta el proceso de paz, pero se está haciendo mal. Y cuando quieren corregir lo que se está haciendo mal, son cosas impensables. Son cosas como si hubiéramos derrotado militarmente a la FARC, como si los estuviéramos todos presos, o si estuvieran todos finalmente detrás de las cárceles. Entonces usted no puede poner unas condiciones a un proceso de paz. El presidente, mire, este es un proceso de paz que Jefferson, que parece que lo estuviéramos haciendo debajo de la cama. Este es un proceso de paz que toda la comunidad internacional, europea y los mismos gringos dicen que se está llevando de qué forma exitosa, de la mejor forma, con diálogo franco, con justicia, con reparación, con vida. Todo el mundo internacionalmente, los suizos, si uno trajera un suizo o un holandés que allá debe decir, oye, esos tipos están haciendo la paz del siglo XXI, y lo trae aquí al país y escucha que no, que quieren la guerra, vas a creer que estamos en el siglo XVIII. Señora Paloma. Pero yo sí quisiera decir algunas cosas. Lo primero es que la comunidad internacional le han dicho verdades parcializadas. Y uno lo ve cuando uno visita los países y se entera de lo que les han venido diciendo, que las FARC lo que tienen es una voluntad de paz, que ese proceso ya está listo. Hablemos más bien de quiénes han venido cambiando las posiciones. Yo recuerdo una entrevista del presidente Juan Manuel Santos donde dijo que las FARC no podían pagar cárcel, que él lo que sugería es que más bien les diéramos casa por cárcel. Dijo también textualmente el presidente Juan Manuel Santos, que tenían que ser considerados delitos políticos el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Y eso nos trae a lo que ha venido pasando en esta negociación, donde uno de los generales de frontera del Ecuador, el general Proaño, ha dicho que las FARC han utilizado este proceso para fortalecerse militarmente y que por eso en Ecuador han incautado sin número de armas, porque el tráfico de armas ilegales ha aumentado. Y en el tema del narcotráfico no se diga. Colombia ha aumentado sus cultivos ilícitos del año 2012 a 2013 en un 44%. Y lo que es muchísimo más grave, ha aumentado la cantidad de cocaína que se produce. Según las cifras que salieron la semana pasada, pasamos de 290 toneladas de cocaína métricas a 442. Vamos a ver otro de los puntos de la entrevista porque no podemos agotar toda la entrevista en este punto. La doctora Paloma Valencia aquí, ella sabe que la quiero bastante. Nos da una cantidad de cifras como si estuviéramos hablando de un tema de delincuencia común. Dígame usted, todo lo que se vaya a hacer, Jefferson, en el proceso de paz en Colombia no se ha escrito en ninguna parte, porque además los otros se acabaron hace mucho tiempo, cuando algunas normas internacionales eran diferentes de ahora. Todo lo que vamos a hacer nosotros somos los primeros. Hablemos del punto de la justicia. Pero fíjense, pero antes de hablar de una justicia, díganle a ellos qué proceso de paz que se haya hecho en el mundo les gustaría que se hiciera. No lo saben porque a ellos no les gustan los procesos de paz. Ahorita vamos a precisamente revisar las declaraciones que entregó el presidente Juan Manuel Santos en esa entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, en la que el mandatario advirtió que paz con impunidad no puede haber. Aseguró que los máximos responsables de crímenes atroces tienen que ser investigados, juzgados y condenados. Escuchemos sus declaraciones. Digamos que la voz oficial desde La Habana ha sido que, por ejemplo, la justicia no la reconocen.
porque ellos tienen la teoría de que están combatiendo con derecho a un Estado que no les representa a ellos. Entonces incluso se refieren a la justicia como una maleza, como la maleza jurídica. Entonces ellos, ¿hasta qué punto si vamos a llegar a que lo acepten o no lo acepten? Esa es otra de las dudas que yo creo que hay, pues como muy en el corazón de los colombianos. Si no aceptan la justicia, si les parece que la justicia es una maleza, además la justicia, pues con todos los temas de corrupción que también todos los días suceden en el país, les da esos argumentos, obviamente, pero no quieren reconocer la justicia a la que nos sometemos todos los colombianos, los demás colombianos, los que en la vida hemos levantado un arma. ¿Cómo hacer entonces para darle la tranquilidad a los colombianos de que efectivamente sí la van a aceptar? Qué bueno que me haga esa pregunta, Claudia, porque quiero dejar muy claro ante usted y ante todos los colombianos, paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia, y esa justicia implica que las FARC tienen que ser investigadas, juzgadas y condenadas por los delitos que han cometido. Eso es uno de los límites que hemos puesto desde un principio, que hemos puesto muchos límites. Se lo digo con toda claridad, si no aceptan la justicia transicional, no hay paz, así de sencillo. Ese es el punto clave. Y una vez acepten esa justicia de ser investigados, juzgados y condenados, ahí estaremos muy cerca de terminar esta guerra, que es la que yo estoy empeñado en terminar. Yo creo que va quedando claro, no desconocer la justicia o el hecho de ser condenados, y definitivamente el tema de pagar. Obviamente yo creo que ya de cárcel nadie habla. Es decir, ya el tema de ver a los máximos responsables de los máximos crímenes contra unas rejas, eso no lo vamos a ver en Colombia. Van a estar pagando sus penas en otras condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y cómo van a ser esas penas alternativas? Eso es lo que tiene que negociarse con ellos. Pero lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal, es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. ¿Cómo pagan la pena? Eso hay que negociarlo con ellos. Claro, y en ese punto, presidente, usted entenderá que para muchos colombianos, pues el tema no deja de ser paradójico, por lo menos, y a muchos les irrita que pues estos pertenecientes a las FARC, que han cometido unos delitos tremendos, atroces, bárbaros, pues no vayan a una cárcel. Tiene que haber una pena privativa de la libertad. Eso también está claro. ¿Cómo es esa pena privativa? Hay muchísimas alternativas. La comunidad internacional, la propia Corte Penal Internacional tiene un abanico de alternativas, pero ese es un tema secundario frente al principio de que no puede haber impunidad en este proceso. Senadora Paloma, el presidente Juan Manuel Santos dice que no puede haber impunidad en ese proceso. ¿Cómo serán entonces, a su juicio, esas penas alternativas, si a juicio de lo que pues ha manifestado el presidente y lo que han dicho los negociadores, ya podría pensar uno que para los máximos cabecillas de las FARC, en un eventual éxito de este proceso de paz, no va a haber cárcel? El problema del presidente Juan Manuel Santos es que hay que oírlo con cuidado, porque es un hábil con la retórica y es difícil saber lo que está diciendo, pero si usted observa, lo que dice es las FARC tienen que ser juzgadas y condenadas. Y recordando el marco jurídico para la paz, se le viene a uno a la mente inmediatamente la solución, que es la solución de la impunidad, y es que las sanciones se suspenden, es decir, usted finalmente no tiene que pagar la condena que le imponen porque le suspenden la ejecución de la pena. Entonces esa es una manera de lograr la impunidad. Es que la impunidad para los colombianos, o por lo menos como yo la entiendo, y creo que muchos ciudadanos lo hacen, es que las FARC vayan efectivamente a la cárcel. Entonces aquí nos empiezan a generar unos nuevos espejismos. Entonces nos dicen, no, claro que van a ser penas privativas de la libertad, como lo dijo el presidente en España, casa por cárcel es pena privativa de la libertad. O incluso que vayan a hacer trabajos comunitarios en una finca, y eso también sería una pena privativa de la libertad. Yo creo que el presidente tiene que ser serio y contestarle a los colombianos si las FARC van a pagar cárcel, sí o no, y cuántos años van a pagar de cárcel.
Senador Benedetti, ¿cómo hacer para darle esa tranquilidad a los colombianos que las FARC van a aceptar algún tipo de justicia? Porque no les sirve pagar cárcel, pero tampoco les sirve esta justicia transicional que les ha planteado el presidente. A ver, yo no sé qué entrevista ven otras personas, pero yo lo que le puedo decir, varios conceptos. El primero, el presidente dice que ellos tienen que respetar y reconocer la justicia, entre otras cosas porque se está haciendo un proceso de paz para unas personas que están rebeldes, levantados en armas, insertarlos al ordenamiento jurídico. Y para insertarlos al ordenamiento jurídico, ellos realmente tienen que aceptar que esa es la justicia del Estado y que tiene que haber una justicia transicional. Esos dos conceptos, por favor. El tercero, el que habla mi amiga Paloma. En agosto del 2003, siendo ministro Fernando Londoño, metió un proyecto como ministro del Interior del presidente Uribe en el que daba granjas para poner preso a los paramilitares, que podían suspender las penas de forma indefinida si lo quería el presidente. O sea que eso que ellos temen que vaya a pasar, porque nadie ha dicho que esté listo o escrito de que vaya a pasar o se vaya a negociar así, eso que ellos temen que vaya a pasar, que critican, lo propuso una vez Fernando Londoño, ministro de Interior, en un proyecto de ley radicado en agosto del 2003. Pero además tampoco sé cómo... No, que no sé qué pasó, era la idea. Porque además aquí ustedes hablan de que pasó qué. Es que aquí nadie, lo mismo lo dice el presidente, todavía no habíamos llegado a ese punto. Nosotros sí pusimos una especie de corralito, de unas cosas que no se pueden permitir. Por ejemplo, que ustedes no reconozcan la justicia. Así que eso que no van a pagar las cárceles y demás, no hemos llegado a ese punto, Jefferson. Pero lo que me preocupa es que ellos saben más de lo que pasa en La Habana que usted y yo y los que están en La Habana, porque siempre suponen cosas que van a pasar. Y a lo que le tiene miedo, una vez fue idea insigne de esas mismas personas que hoy le tienen miedo a eso. Y le repito, el presidente dijo, vamos a insertarlos al ordenamiento jurídico, tienen que respetar la justicia y no se pongan a decir lo que todavía no vaya a pasar o no vaya a pasar. Senadora, el presidente también él dice que no es un ultimátum, dice que pues prácticamente es una advertencia, pero en esa entrevista que le concedió a nuestra directora, él asegura que si en estos 4 meses las FARC no avanzan en estas negociaciones que tienen que ver con la justicia transicional, pues él dice que sencillamente no habrá paz. Yo creo que el presidente confunde la negociación de La Habana con la paz. La paz de Colombia no solamente se consigue dándole concesiones a los violentos y diciéndoles que no se les puede decir terroristas a los terroristas. Esa es una visión, digamos, una deformación de la paz, porque es que la paz se puede conseguir a través también del fortalecimiento de las instituciones, de las oportunidades para los colombianos, de darle viabilidad al campo colombiano en vez de dejarlo protestar en las calles sin escucharlo, de poder llevar la salud y la educación a todo el territorio nacional. Esa es la paz que los colombianos queremos ver y no simplemente las concesiones a los violentos. Y me preocupa mucho de esas declaraciones del presidente que diga que es que no han podido encontrar la plata de las FARC, porque el presidente debería hacer que alguno de sus ministros llame a la revista israelí Forbes, que dijo que las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo y que tienen $600 millones. Yo creo que el presidente debería hacer el esfuerzo de ir buscando esa platica. Jefferson, mire, nada de lo que ha dicho la senadora Paloma tiene que ver con el proceso de paz. Ha hablado de una cantidad de temas como si fuera planteamientos de alguien que se va a lanzar a la presidencia de la República y que todo está hablando de un tema de gobierno, porque hablando de oportunidad. Este país se desangró todo el siglo pasado por la tenencia de tierra. Y el anterior siglo al que pasó, o sea, en el 19, una vez unos curas, unos senadores y unos millonarios terratenientes cogieron las tierras y se las adjudicaron para ellos. Y entonces se la quitaron a los indígenas, a los campesinos, y vino la inconformidad, y vino la protesta. Y todo el siglo pasado, repito, nos matamos por el tema de la tenencia de tierra. Y recuerde usted que ese fue en el primer punto que hubo acuerdo y que por primera vez la FARC era capaz de firmar o testificar algo que estuviera escrito en un papel. Usted, por ejemplo, senador, usted apoya que... O sea, lo que le estoy diciendo yo es que no nos inventen más cosas que no están pasando. Ahora voy a hacer una primera pausa a comerciales. Senadora, cuando regrese le doy la palabra nuevamente. Voy a invitar a nuestros televidentes a que sigan opinando en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ahí nos están llegando muchos mensajes de ustedes a esta entrevista que realizó nuestra directora Claudia Gurizati y la opinión que a ustedes les quedó sobre el futuro del proceso de paz. Ahí aparecen las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora.
Andrés Caputo, él dice que gesto de paz de FARC que necesita coherencia de aquí al 20 de julio y que el gobierno lo corresponda con desescalamiento ayudará al proceso. Diego Ríos nos dice que él sigue con la opinión que quiere una paz a cualquier costo y de cualquier manera. Y Pedro José nos dice hasta ahora hay una diferencia entre creer en la paz y otra creer en el proceso de paz. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.